Muy buenas noches, mis amaditos hermanos. Bienvenidos a esta emisión en vivo. Pues bueno, aquí vamos a tocar un temita que nos dejaron pues con las ganas, ¿no? Los católicos romanos. El temita del purgatorio y con el temita pues el bautismo de bebés. ¿Es bíblico o no es bíblico? Pues sean todos ustedes bienvenidos. Aquí tengo a mis cuatro hermanos, Lidio Guerrero, Fe y Razón, y el pastor Luis Castro. Hermanito Lidio Guerrero, preséntate, de dónde eres, qué doctrina, qué denominación perteneces, cuál es tu fe. Dale, hermanito. Bueno, saludo a todos los hermanos a nivel mundial que nos están viendo y escuchando en esta hora, en este audio video de Ángel Regalado. Mi nombre es Lidio Guerrero, soy de Colombia. Tenemos las 10:03 de la noche. Soy cristiano evangélico, creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me congrego en la Iglesia de Cristo. Sigue, hermano. Amén, hermanito. Gracias. Bueno, también tenemos aquí a Fe y Razón, hermanito Fe y Razón, pues tu procedencia, de dónde eres, qué doctrina, qué denominación perteneces, hermanito. Bueno, yo soy de República Dominicana, la tierra del merengue, la tierra donde salen los grandes peloteros. Soy de la denominación bautista evangélica, pero más que todo yo soy católico, apostólico, protestante. Y ahora, para ver si no me mandan ahí me mandan, ¿verdad? Una notificación de alguacil. Y me ponen una demanda por eso. Y también soy romano porque Jesús fue romano, entonces me imagino que también nosotros somos romanos. Ay, Gabriel. A mí me da puro, ¿verdad? Bueno, hay que tomar las cosas con un poquito de humor. Si no tomamos la cosa con un poquito de humor, creo que los ánimos se caldean. Y es mejor predicar la palabra del Señor, entendiendo que hay mucha gente que nos escucha, que necesita que le llevemos la verdad, necesita que le llevemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que no hay otra roca, sino la roca que fundamenta todo el evangelio. Y solamente toda la gloria tiene que ser para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que seguimos. Gracias, hermanito, gracias. Bueno, también tenemos al pastor Luis Castro. ¿De dónde eres, pastor Luis Castro, y de qué denominación? Sí, muy buenas noches, querido público que nos escucha. Como mencionó el hermano Ángel Regalado, soy el pastor Luis Castro y me encuentro en este momento en el estado de Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Aunque de origen dominicano, de República Dominicana, en estos momentos estoy aquí en Arizona. Yo soy cristiano, primero ante todo, porque soy seguidor de Cristo y me congrego con las iglesias Asamblea de Dios, donde estamos pastoreando aquí un ministerio hispano. Llevamos un poco más de 5 años ya con este ministerio hispano aquí en el estado de Arizona, pero somos cristianos. Ángel, porque la denominación no cambia el hecho de que nosotros somos seguidores de Cristo, y eso no es religión, eso es relación. Amén, hermanito. Y hay una cosa que la religión no cambia corazones, ni la denominación, sino Cristo. ¿Ok? Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. También tenemos la presencia de Samuel, mi amado hermano Samuel León. Hermanito Samuel, bienvenido. Dinos de dónde eres y de qué denominación perteneces. Dale, hermanito. Bienvenido. Bueno, yo soy cristiano evangélico. Profeso la misma fe que ustedes mismos lo profesan. Y denominación, bueno, yo procedo de la Iglesia Bautista. Esa es mi identificación en cuestión a nuestra fe, ¿no?
Muy amable. Bueno, bueno, creo que ya me conocen por acá. Mi nombre es Evangelista Ángel Regalado y estamos aquí con gusto para presentarles qué en realidad es, si existe o no existe el purgatorio. Si en verdad el purgatorio es un invento de hombres o que realmente Cristo y los apóstoles lo hablaron y lo tuvieron como una doctrina de fe y de salvación. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos, a todos mis hermanos, gracias por aceptar mi invitación. Yo sé que acá están con ganas de hablar. Vamos a tratar de hablar 5 minutos, mis amaditos hermanos, y quiero que por favor, pues el mejor moderador que tenemos acá sea mi amado hermano Fe y Razón, ya que yo soy un mal moderador, a veces estoy descuidado yo por ahí. Entonces, ¿qué te parece, mi amado hermano? Quedas tú como el moderador y también puedes hablar después de que hablemos los demás. Cada 5 minutos nos paras, 1 minuto. No, vale. Bueno, pues muy bien, muy bien. Entonces vamos a a concederte a ti ¿verdad? La apertura del tema, Ángel. ¿Qué tú piensas? Y te vamos a dar 5 minutos. ¿Qué tú piensas de esto del purgatorio? Incluso uno ha escuchado hasta propuestas arqueológicas de que apareció el purgatorio. O sea, eso tiene que tener un premio Nobel. Ese es el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Eso probaría la existencia misma de Dios para todo el mundo. Ya no hay que seguir investigando sobre cosmología, física. Ya lo tenemos todo ahí. Entonces, ¿qué tú piensas sobre eso, Ángel? Bueno, hermanito, como yo dije en el video que estábamos ahí tratando, que la palabra de Dios es de espíritu, primeramente es de espíritu, porque el que hizo los cielos y la tierra es de espíritu, como dice las Santas Escrituras. Él hizo los cielos y la tierra y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? E hizo los cielos y la tierra. Entonces, jamás, lo más chistoso, o sea, lo más chistoso es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque jamás podemos descubrir el purgatorio a menos que Dios mismo nos revele si existe, por supuesto. Pero como no existe, solo invento de hombres. Entonces, mira, la palabra en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 10, y se me olvidó mi espada, pero bueno, ya lo voy a poner acá. En Hebreos 10, déjame poner la espadita, se me quedó arriba. Hebreos 10, vamos a ver qué dice Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Vamos a ver. Hebreos 10, 26. Listo. En adelante, aquí está, Hebreos 10, 26 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Primeramente debemos entender de que el purgatorio es totalmente un invento de la Romana Católica. Debemos entender de que si el purgatorio en verdad existe, apaguen sus micrófonos, hermanitos, apaguen sus micrófonos, por favor. Si en verdad el purgatorio existe, eso quiere decir, hermanos y amigos, que Cristo fracasó en la cruz, literal. No fue Dios, no subió al reino de los cielos, su sangre fue mundana y pagana. Todo lo que los apóstoles, Pablo, Cristo habló fue una mentira, ¿verdad? Fue un fracaso, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, entonces en vano murió Cristo, ya que este purgatorio es más que suficiente para los hombres, es más que suficiente. Hasta donde yo sé, y todos mis hermanos estamos de acuerdo, creo yo, que Cristo pagó un solo sacrificio una vez y para siempre. El Cristo Santo por los pecadores, ¿verdad? El Cristo Santo se hizo pecado por los pecadores. ¿Para qué? Para llevarnos a una salvación y una vida eterna. Entonces, si el purgatorio en verdad existe, le hacen, primeramente, socavan el sacrificio de nuestro Señor y Jesucristo, porque el purgatorio sería mucho más viable y mucho más salvífico que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer algo. Dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí hay palabras y estos versículos confirman de que no existe el purgatorio. Dice, escuchen bien,
Si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces aquí nuestro Señor, inspirado por el Espíritu Santo, porque recuerden que la palabra es de inspiración de Dios a través de los santos hombres que escribieron las Santas Escrituras, dice aquí, sino una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí no encontramos un término medio más que una condenación literal, ¿verdad? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Miren las palabras tan duras y las palabras que realmente pues quebrantarían el corazón de una persona al pisotear la sangre. Si solo pisoteando lo que Moisés habló, dice así, escucha bien, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, aquí va a ser una pausa. Entonces, si esta gente romana católica no entiende lo que está hablando aquí Hebreos 10, 29, 10 segundos, Angelito. Ya, ¿de qué estamos hablando aquí, hermano? ¿De qué estamos hablando acá? Aquí claramente dice que pisoteare la sangre del pacto que fue santificado, ¿en quién? En Dios, hiciera frente al Espíritu de gracia, muere irreversiblemente. Entonces, cuando estas personas inventan el purgatorio, ¿qué están haciendo, hermano? Pisoteando la sangre preciosa y diciendo a Jesús, al autor y consumador de la vida, de la fe, de la esperanza y de la vida eterna, tu sacrificio fue en vano. Pero aquí dice claramente otra cosa. Sigue, hermano. Así es. Bueno, a nuestro hermano Lidio Guerrero lo voy a ir haciendo, ¿no?, en el orden en que veo la pantalla. Ahora le toca a nuestro hermano Lidio Guerrero que aporte también sobre este tema. Listo, hermano. Bueno, saludos a todos y a todos los que están en la audiencia. Esperemos que hayan amigos católicos romanos para que entiendan bien las cosas y escapen del juego eterno que ha de venir sobre la tierra y sobre el mundo entero. Y si usted, mi amado amigo, se muere sin Cristo, usted no heredará la vida eterna en el reino de los cielos o en los cielos. Vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 para entrar en la introducción del purgatorio. Dice, no hay otro evangelio. Estoy leyendo Biblia Católica Romana. Biblia Católica Romana, a la cual tiene como título no hay otro evangelio, para que Luis Toro se burle cada vez que dice evangélico, los evangélicos. Bueno, dice, verso 6 de Gálatas capítulo 1, me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios, que, según la gracia de Cristo, los llamó para seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren dar la vuelta al evangelio de Cristo. Verso 8. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo para anunciarles el evangelio de otra manera que lo hemos anunciado nosotros, sea maldito. 9. Ya se lo dijimos antes, pero ahora se lo repetimos. Si alguien viene con un evangelio diferente que no sea el que ustedes han recibido, sean malditos. Entonces, ¿de dónde sacan esta gente la doctrina del purgatorio? Ya yo le he dado el año 593, introdujeron la doctrina del purgatorio, pero del año 593 hacia atrás
no se mencionó ni Cristo ni los apóstoles doctrina de un tal llamado lugar purgatorio. La Biblia nos habla a nosotros de infierno o Hades o juego eterno o lago de fuego, pero no aparece ningún texto bíblico que diga el purgatorio es un lugar de tormento pasajero, por decirlo así, un ejemplo. El purgatorio es un estado que está en un lado del infierno, que en el infierno están los que cometen los pecados veniales, mortales, corrijo, y en el purgatorio, al lado del infierno, está el lugar del purgatorio de los que cometen pecados veniales. O sea, la Biblia no explica esto por ninguna parte, y al no haberlo o estar en la Biblia, esta doctrina del purgatorio es anatema. O sea, que la gente que está metida en esta doctrina de mentira traída por hombre y por demonios están bajo maldición. Están bajo maldición. Si la Biblia enseñara de que existe el infierno, al lado del infierno está el purgatorio y el lago de fuego a otro lado, pues nosotros no teníamos por qué estar discutiendo la Biblia o borrándole a la Biblia. Pero la doctrina del purgatorio es añadida, pero no en la Biblia, sino añadida por el hombre, en la doctrina antibíblica. Entonces, ¿por qué la gente no toma los textos bíblicos donde hablen claramente que el purgatorio es un lugar de un estado que está en tal lugar, está en tal parte, como lo dice, por ejemplo, que debajo de la tierra Cristo fue 3 días y 3 noches y le predicó o le anunció a los espíritus encarcelados. Entonces, Cristo no vino a decir, fui al purgatorio y fui al infierno y le prediqué a los del purgatorio y le predicó o le habló a los del infierno. No aparece siquiera que el lugar del purgatorio aparezca en una parte. Tiene que aparecer como por ejemplo hay cielo, tierra e infierno. Entonces, el bíblico, cielo de los cielos, la tierra y su plenitud y todo lo que lo llena, y el infierno. Después del juicio, entonces los culpables serán echados en el lago que arde con fuego y azufre. 10 segundos. Está el purgatorio? No está. No está. Listo, hermano. Bien, entonces ahora vamos a darle la oportunidad y en la participación al pastor Luis Castro, mi compatriota. Adelante. Buenas noches, hermanos. Referente al tema del purgatorio, realmente, de la forma que yo lo veo y de la forma que lo analizo cuando uno lee las escrituras, es que no es más que una forma del católico romano pagano de mantenerse en el pecado. Fíjense que básicamente cuando se introduce esa doctrina del purgatorio y básicamente esa doctrina la encontramos nosotros en el catecismo católico. Ellos en el numeral 1031, perdón, ellos introducen esa doctrina del purgatorio. Simple y llanamente le está dando al católico un pase para pecar, porque imagínate si, sabiendo el ser humano que hay condenación, que la paga del pecado es la muerte y que no hay pecado grande ni chico, sino pecado. La Biblia define la palabra pecado, y que todos tenemos que pagar por nuestros pecados, al menos que aceptemos ese regalo de salvación tan grande que nos da nuestro Señor Jesucristo. El purgatorio no más le da un ticket a una persona para pecar, porque dice, no, tú disfruta tu vida,
como piensan ellos muchas veces. Disfruta la vida y al cabo, si el sacerdote no alcanzara a perdonarte los pecados, él te saca del purgatorio. Y se van creyendo esa vil mentira, un asunto que de hecho se torna hasta cierto punto satánico. El problema, ya entrándonos a la Biblia, con esta doctrina satánica del purgatorio, es que la Biblia nunca indica que existe tal lugar. La Biblia tampoco enseña que después de la muerte se necesita mayor purificación para ir al cielo. La Biblia no enseña eso. Yo he visto que ellos sí toman unos pasajes y los tuercen completamente y los forzan para querer demostrar el purgatorio. Pero no es así. La palabra de Dios claramente declara que la salvación es un regalo. Por eso, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos indica claramente que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo, nuestro Señor. Entonces, hermanos, déjenme decirle, cuando nosotros hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo no encuentro una blasfemia mayor, a mi parecer, que la blasfemia del purgatorio. ¿Por qué yo digo una blasfemia de índole mayor? Porque el purgatorio le quita mérito al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hermanos, un sacrificio grande. Dios se hizo hombre. Dios sufrió los mismos sufrimientos que sentimos tú y yo en este momento. Él vivió la humanidad y él no necesitaba hacer eso si existía la posibilidad del purgatorio, porque voy y lo limpio y punto. ¿Qué necesidad había de que Cristo muriera en la cruz? Entonces, para mí es una blasfemia de índole diabólico, satánico, mayor, el hecho de que se le enseñe a la pobre gente educación, pobre gente idólatra, gente que no conoce que hay salvación fuera de Cristo, porque realmente es lo que le están enseñando. Hay salvación fuera de Cristo. Romanos 5:18 nos enseña que por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida, a justificarnos. Romanos 5:18. Hermanos, es algo muy, muy serio. 10 segundos. Muy serio. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermano, la salvación es un regalo y es única. Y es para ser aceptada cuando estamos aquí en esta vida. Mientras tengamos un suspiro de vida, es que nosotros debemos aprovechar la salvación. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a darle la oportunidad también a nuestro hermano Samuel León para que también pueda opinar sobre el tema del purgatorio. No solo nos vamos a quedar en el purgatorio, también vamos a pasar a otras propuestas que se dan que la Biblia nos refiere y que nosotros tenemos todo el derecho de decir lo que la Biblia nos indica que tenemos que decir. Si no lo dice ahí, entonces nosotros analizamos que no es bíblico. Adelante, hermano. Bueno, en primer lugar, lo que se está hablando aquí es muy importante y como todos mis antecesores están confirmando que en la Biblia no existe la palabra purgatorio. Por lo demás, no tiene sentido de hablar de algo de lo que la Escritura no lo dice. Pero para eso nos remontamos al Antiguo Testamento
vemos a la Gran Babilonia, una religión que se impuso, una religión que tuvo dominio. Vemos en los tiempos del rey Acab, Jezabel, su mujer, dominó al pueblo de Israel, impuso también sus leyes, su religión, tuvo sus sacerdotes. Ahora, sobre todo esto yo quiero explicar que es algo muy importante. Esta religión pagana que se ha metido sobre la base de la mentira, que ha llevado a la humanidad realmente a un caos, a una mortandad, que el tema del purgatorio se convirtió en la puerta a la entrada al infierno. La humanidad perdió. Y esta mentira pagana, como dicen mis hermanos, ha prevalecido durante todos los tiempos. Y si nosotros lo vemos en el marco histórico, Rusia, la Iglesia Católica se apoderó de más de la mitad de toda la tierra de los rusos. Por esa razón se dio la gran revolución bolchevique el 17 de octubre de 1918. Lenin traiciona al Papa con los acuerdos que tuvo él, y ese es el motivo por qué la Iglesia Católica fue expulsada de Rusia, y Rusia se eleva ahora al comunismo. No solamente esto, tiene mucho que ver también en Europa, y nosotros tenemos la historia que la historia misma nos cuenta, hermanos. La imposición católica que se apoderó de gran parte de todos los territorios en Europa. Tenemos también nuestros historiadores españoles que ellos escriben en sus libros cómo fue la llegada de los españoles a nuestra América y las masivas muertes que ellos dieron. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El purgatorio se convirtió en un asunto comercial. Así de sencillo. Por esta razón de que esta religión pagana, esta gran Babilonia de lo que la Escritura lo describe con claridad, conquistó el mundo, plagando con esas grandes mentiras, como también esa gran mentira de la Inquisición, de las indulgencias. Las indulgencias hay un paralelo con el tema del purgatorio. Porque el purgatorio fue para enriquecer a esta institución corrompida. Y es que nosotros no lo decimos, señores. Lo están explicando todos los historiadores. Por ejemplo, allá en España, en toda Europa, tenemos una gran mayoría de esa gente europea que no son ni católicos, porque ellos saben la realidad de qué es lo que hizo esta Iglesia Católica, con todos los vejámenes y todos los crímenes que dejaron espantosamente en toda Europa, con las imposiciones que ellos hicieron. Y nosotros no somos ajenos a una gran realidad sobre la Inquisición. Y todo eso ha tenido mucho que ver. Nosotros nos vamos al marco histórico, y en el marco histórico encontramos las horrendas muertes que dio esta organización, esta gran Babilonia. 10 segundos. Por esa razón debemos nosotros contemplar primeramente lo que es mirar, retroceder al marco histórico para tener una mayor información sobre lo que es el purgatorio. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora me va a tocar a mí opinar un poquito dentro de la moderación. Espero no extenderme mucho, o sea, no llegar a los 5 minutos.
porque ustedes han dicho muchas cosas y ustedes tienen razón en cuanto a lo que establece la palabra de Dios. Es que no podemos cegarnos a la historia ni podemos cegarnos a la realidad de la Biblia. La Biblia en ninguna parte habla de purgatorio, dice todo lo contrario, como ustedes muy bien los han planteado. Porque yo tendría que creer en eso si la Biblia no me lo dice. Uno de los errores que nosotros vemos de nuestros amigos católicos, y hay que hacer una puntualización aquí, porque aquí vamos a hablar con la seriedad, independientemente de nuestras diferencias. La Iglesia Católica, dentro de su cúpula, dentro de ese conglomerado, no quiere decir que todos los que estaban ahí adentro estaban de acuerdo con esto. Es decir, están los feligreses de la Iglesia Católica que en el proceso del tiempo pusieron objeciones a un montón de doctrinas y muchos de ellos se salieron de esa visión y otros ni siquiera se salieron de la Iglesia Católica, sino que fueron excomulgados porque había una cúpula, había una gerencia, como nosotros decimos en el día de hoy, había una serie de autoridades dentro de esa pirámide que sí imponía lo que se tenía que creer y, como nosotros hemos usado en ese término, secuestraba las enseñanzas de los apóstoles sobre la base de lo que nuestro Señor Jesucristo les mandó a hacer, que era ir por todo el mundo, predicar el evangelio, y que el evangelio es tal cual lo que los apóstoles dejaron por escrito, no más nada. Entonces hay una grave equivocación cuando dicen lo siguiente. La Dida G, por ejemplo, un documento histórico que arqueológicamente no se tiene una datación. No está fechado, pero las mejores aproximaciones del estudio arqueológico la ponen entre el 100 y el 68. No se ponen de acuerdo. Los más críticos la ponen entre 200 años después, inclusive. 200 años después. Pero la Dida G no es como dijo una persona que escuché en un momento en una transmisión, de que era la Biblia de los apóstoles. Entonces, cuando tú te encierras en eso, tú cometes errores muy garrafales que te van a dar duro en un aula académica o en un aula de estudio de la Biblia o en un centro de debate. Te van a dar duro si tú cometes un error así. Luego tú ves una corrección que es aún peor. Cuando tú dices la Dida G es la doctrina de los apóstoles. Eso es mentira. Porque la doctrina de los apóstoles es lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó y lo que ellos establecieron en sus escritos, las cartas de Pablo, los evangelios. Ahí es que está la doctrina de los apóstoles dada por nuestro Señor Jesucristo. No es en ningún otro libro. Tercer error. Cuando vienen a hablarte de los patricios, de los primeros padres, ok, muy bien, esa gente aceptaron al Señor Jesucristo, lo reconocieron, pero no eran infalibles. De hecho, uno estudiando la historia de los patricios, de la patrística, uno ve un montón de errores que ellos tenían, desde Ignacio, Irineo y todo ese conjunto de personas hasta llegar incluso a Agustín de Hipona, una persona que yo respeto mucho en términos de su conocimiento y de toda esa academia griega romana que él tenía, o sea, un tipo inteligente. Y fue un cristiano y defendió la fe en un momento, pero tenía errores, incluso doctrinales de los mismos apóstoles. El tipo tenía errores, una persona con errores. Que él era un tipo hasta mujeriego. Él decía, Señor, mira, perdóname, no me quítame por favor el deseo de las mujeres, pero no me la quites hoy porque yo tengo ese deseo y yo quiero estar con mujeres. Eso lo pensaba ese señor. Oye, ¿por qué yo me tengo que llevar de él? Martín Lutero, una eminencia católica, católica, él no era protestante. Es decir, él no venía de una iglesia protestante. Él se hizo protestante como los mismos apóstoles protestaron frente al pecado, frente a los judíos judaizantes, frente a los que tergiversaban la palabra, frente a los que negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Los apóstoles fueron los primeros protestantes. Bueno, pues Martín Lutero, que era católico, fue un protestante católico y no quería abandonar la iglesia católica, sino él quería reformar la iglesia católica. Él quería ayudar a su iglesia. Él lo que quería era poner en evidencia todos esos abusos y esas vagabunderías que hacía la iglesia a través de una jerarquía en ese momento. Y él lo llevaron a juicio y le dijo, bueno, demuéstrenme esto con la Biblia. Yo me someto, yo cambio mi criterio, yo cambio todo lo que yo he dicho, si ustedes me prueban con la Biblia. Y no lo lograron. Al no lograr lo que hicieron, quisieron matarlo.
Y suerte que tuvo, y digo que por la providencia de Dios, por la soberanía de Dios, tuvo la ayuda de los príncipes de ese momento. No voy a quitar más tiempo, hermanito, me pasé por 10 segundos más, así que les doy la palabra a Angelito y sigo argumentando más adelante. Adelante, Angelito. Bueno, gracias, hermanito. Bueno, sabemos que esta doctrina del purgatorio es un invento de hombres para defender lo que mis hermanos hablaron, de que el pecado abunde en ellos, porque entendemos que el Papa Francisco y todos los apologetas, Max Ruper, todos aquellos, dicen que los ateos son salvos, que un homosexual puede ser salvo, si es bueno, si vive en justicia. Ellos dicen así. Y si no les salva, pues el purgatorio, la Virgencita María viene y les saca del purgatorio. Esa es la doctrina que ellos creen. Pero la palabra confirma eso. La palabra en verdad dice eso. Todo pecado que cometa los hombres, como dijo ya mi hermano, el pastor Luis, ¿verdad? Todo pecado que comete el hombre aquí en la tierra le será perdonado. Pero el que blasfeme al Espíritu Santo no le será perdonado ni este siglo ni en el venidero. Aquí vamos a refutar al purgatorio con varios textos y varios versículos, que hay muchos, pero les voy a dar los principales para que más o menos entiendan de que el purgatorio es un invento que sale del mismo infierno. ¿Para qué? Para complacer y ganar conciencias y que no se les vaya el negocio de la Romana Católica. Es el punto así. ¿Por qué razón les digo esto? Porque la Iglesia Romana Católica es la más conveniente. Si tú analizas bien la doctrina romana católica, les da palo a toditas las denominaciones. Ellos son salvos más que salvos, siempre salvos desde el 20 siglos hasta la eternidad. Porque te salva el purgatorio, te salva María, te salva la mediadora, te salva el sacerdote, te salva la iglesia, te salva, bueno, ¿qué no te salva? Pues por eso los católicos están metidos en esta religión, porque les ofrece toda salvación. Vivas, comas, duermas, peques o no peques, igual vas a ser salvo. Entras al purgatorio con pecado y las almitas santas que están aquí en la tierra te sacan del purgatorio. ¿Tú crees que eso es doctrinal? ¿Tú crees que eso es de Cristo, hermano? Pues definitivamente que no. Es una denominación que sale de Satanás, porque solo a Satanás se le puede inventar tal situación, poner en piso el sacrificio de nuestro Señor, poner en piso lo que Cristo hizo a través de esa cruz. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? En Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido por Dios, por el Padre Eterno, para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Aquí no dice bien la salvación o bien la condenación, como está escrito en Juan 3:16. El que cree en mí será salvo, y el que no será al purgatorio, o perdón, será al purgatorio y tal vez se vaya al infierno o será condenado. No, aquí nuestro Señor es explícito. El que cree en mí será salvo y el que no ha sido condenado y punto. Ahora, Hebreos 9:27 dice, ¿no? Hebreos 9:27 dice, así y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Ahora, también encontramos en Apocalipsis, ¿verdad? Para refutar un poquito aquí a los que creen esta doctrina satánica, porque no es otra doctrina más que satánica. En Apocalipsis 3:15 dice así, escuchen bien, para refutar. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice nuestro Dios eterno, fueses frío o caliente, ojalá. Pero escucha bien lo que dice acerca del purgatorio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está estableciendo claramente nuestro Dios eterno que los tibios, aún los tibios, por ejemplo, los idólatras, los que están en el mundo y están con Dios, los que dicen yo soy cristiano, pero toman, beben, bailan, fuman, se drogan, adulteran, fornican, esos son los tibios. Aún los tibios
serán condenados. Entonces, aquí claramente estamos viendo a un Dios veraz, a un Dios que tiene amor, sí, pero también tiene fuego consumidor, y nadie apagará ese fuego consumidor, porque la paga del pecado es muerte, como dice las Santas Escrituras. Así que no podemos jugar con la palabra de Dios, no podemos jugar con los bienes venideros, con las Santas Escrituras, con el poder que Dios ha puesto ya en sus Santas Escrituras. Él estableció desde su eternidad pasada hasta su eternidad futura, que así tiene que ser. ¿Y estos quién se creen, estos pobres hombres? ¿Quién se creen estos pobres 10 segundos, Angelito. No, hermano, sí, esto es cosa seria. Déjame acabar estos textos para seguir refutando, hermano, y ya luego les das el curso. Muy bien. Dice así, escucharán bien. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Pablo hubiese dicho, para mí el vivir es Cristo y el purgatorio para mí también es ganancia, entonces, ¿quién miente? ¿Quién dice la verdad? Hermanos, abran los ojos. Aquí no estamos para ofender a nadie, ni estamos en contra de la Romana Católica. A la Romana Católica no nos importa, lo que nos importa es lo que ellos están hablando y llevando a la condenación a mucha gente incauta, inconversa, engañándoles, haciéndoles creer que el purgatorio es un estado, es un lugar donde tú te purificas. Es una mentira de Satanás. El único que te purifica, el único que te santifica es Cristo a través de su sangre preciosa que derramó en aquella cruz hace 2000 años. No hay otro ser en el mundo ni en el universo que te purifique más que Cristo Jesús. ¿Y cómo te purifica? Aceptándolo a Él. Ahora dice que escúchame, hermanito. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, de partir de este mundo y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Aquí no vemos a Pablo diciendo voy a ir al purgatorio. Aquí no. Él está seguro que va a ir a Cristo. Dice, pero quedar en la carne es más necesario para causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para abundancia de su gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí claramente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, a Pablo le está haciendo una declaración que él muere el día, está mejor irse para la presencia de Cristo. Él no hay, Pablo jamás enseña que hay un lugar intermedio. Gracias, hermanito, por darme más tiempo. Muy bien, Ángel, no te tomaste mucho, no te tomaste mucho y dijiste muchas cosas importantes ahí. Lo bueno es que nosotros trabajamos con la Biblia. Es decir, nosotros vamos a la Biblia. Nosotros no venimos a inventar lo que dijo en el 422, lo que alguien se inventó en el 593. O sea, vámonos a la Biblia porque eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo, que nosotros tenemos que ir a ella porque en ella os parece estar la vida eterna, no en una nidad G, no en una carta del Papa San Pío XXIX, no, nosotros no le faltamos respeto, pero es difícil que alguien no se sienta mal cuando la verdad es presentada, la verdad es fuerte, y cuando la verdad es fuerte, aquel que se ve acorralado contra la verdad trata de atacar de otra manera, busca todas las maneras de destruirte porque tú le estás dando la verdad. Quisiera continuar ahora con Lidio Guerrero. Esta ronda la vamos a cerrar con el purgatorio y vamos a pasar con otro tema para no hacer muy larga la transmisión. Claro, sí. Hermanito, a ver si pasamos al bautismo de bebés, a ver si es bíblico o no. Exacto. Después que pasemos esta ronda, pasamos al bautismo de los bebés. Adelante, Lidio Guerrero. Ok, gracias. Bueno, continuamos con los mentirosos. Así se les llama. ¿Sí? Mentirosos. Porque su padre es el diablo, dice la palabra, y él ha sido padre de mentiras desde la creación. Entonces ya leímos a Gálatas 1, 6, 8, 9, que el que traiga otro evangelio diferente sea maldito. Nosotros vemos aquí claramente que ya hemos hablado que la palabra o ese lugar purgatorio que está en un estado la persona no es bíblico. Ya le hemos enseñado a la gente muchas veces que eso no es bíblico, y por eso es
anatema. También vemos que la doctrina del purgatorio trajo también un negocio lucrativo. En el 593 se da la introducción de la doctrina y en el año 1190 se da la venta de la indulgencia. También se da en el año, aquí en el año 1100, el sacrificio a la misa. Y en el mismo año 1100 aprobaron entonces la venta de la misa. ¿Por dónde el Señor Jesucristo y sus apóstoles vendían misa o indulgencia? Para que la gente pague dinero por una indulgencia o por una misa por el muerto que está en el purgatorio. El Señor reprenda al diablo. Eso es un negocio lucrativo que hoy en día la Iglesia Católica Romana tiene tanto dinero para pagar la deuda externa del mundo entero, creo, de tanto vender indulgencia. Porque si sacamos cuenta del año 593 y en el año 1100, donde empieza a vender las indulgencias, hasta el 2020, que hoy en día estamos, ¿cuántos siglos van? ¿Cuántos siglos van de la gente está pagando indulgencia para que su familiar sea sacado del purgatorio? Pero no hay muestra de que en tantos años, más de 1000 años, no han sacado el primero que salga a decir, yo vengo del purgatorio. Y ya se han muerto los papás, los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, los que sea de abuelos, que nosotros los hombres no podemos durar más de 80 y lo más fuerte, póngale 100, ¿cierto? Hay gente que ha durado 100 años. ¿Cuánto duró esta gente pagando indulgencia por su abuelo o por su tatarabuelo o bisabuelo o bisabuelo? Y nunca lo vieron salir de allá del purgatorio. O sea, es una mentira del diablo, puro negocio lucrativo. Y la gente hoy en día sigue pagando la misa y sigue pagando la indulgencia. Y a ver, nadie ha visto su familiar salir del purgatorio. Eso es una obra satánica. Por eso ese evangelio es maldito. O sea, eso no es evangelio, es esa doctrina, corrijo. Porque evangelio es el original de Cristo y de los apóstoles. Esa doctrina de la Iglesia Católica Romana del tal purgatorio, eso es una doctrina satánica y lucrativa. Mi amigo, usted que está escuchando, no siga más en la ignorancia pagando indulgencias y pagando misas, porque eso no saca a nadie de ningún lugar que no existe, como es el lugar llamase el purgatorio. Eso no existe, mi amigo. No siga usted envanecido, engañado por estos hombres impíos que han venido lanzando a la gente al infierno con la mentira. Entonces ahora sí vamos a leer Biblia. Cada rato la leí, no me dejaron terminar, y vemos aquí otra vez en Apocalipsis 21, dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, como vemos que la doctrina del purgatorio es una mentira, entonces vamos a ver para dónde se van los mentirosos. Dice, pero los cobardes, 1, e incrédulos, 2, son incrédulos porque no le creen a la palabra, la tuercen, enseñando otras doctrinas. Los abominables son abominables para Dios, el mentiroso es abominable. Y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, mire toda esta lista, le entra a esa secta católica romana con sus falsas doctrinas por mentirosos. Y todos los mentirosos, ahí está, y todos los mentirosos tendrán su parte en el purgatorio, mi hermano. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuál purgatorio? Se va a ir para el lugar, el lago de fuego, mi hermano, por 10 mentirosos. 10 segundos. Por mentirosos. Entonces vemos acá en el Apocalipsis, en mismo 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Otra vez nombra al mentiroso. No entrará ningún mentiroso aquí en los cielos nuevos y tierra nueva, en la ciudad celestial. No entrarán los mentirosos, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero. Siga, mi hermano. Bien, el paso ahora al pastor Luis Castro. Adelante. Amén, muchas gracias, hermano de Fe y Razón. Yo comienzo con Hebreos capítulo 10, versículo 17. Para los que critican que nosotros no usamos Biblia, mentirosos, hijos del diablo. Dice, no me acordaré más de sus errores ni de sus pecados. Entonces, ¿qué? Dios es un mentiroso. Dice la palabra de Dios que los que están en Cristo, que Dios no se va a acordar más ni sus errores ni su pecado. Entonces no hay necesidad de purgatorio. Dios es un Dios de verdad. De verdad. Él no habla mentira. Él no nos castiga por esos pecados porque ya Cristo pagó por esos pecados en la cruz. Y los pagó completamente. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Aquí tengo la Biblia. Del versículo 8 al 11. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Repito, yo quiero repetir eso. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, amigo católico, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor. Qué bella es la palabra de Dios, hermano. Qué bella y qué poderosa. Yo me siento salvo en la sangre de Cristo. Muy bien. Si el purgatorio... Después hablamos, hermano, estoy en un debate, ¿sí? Si el purgatorio existiera realmente, los ricos tuvieran la ventaja absoluta porque son los que más dinero tienen para poder pagar. Y ya pudieran inmediatamente sacar a todo el mundo del purgatorio. Entonces no tiene sentido en ese aspecto. Fíjese, yo quiero irme un poquito a la historia. Hemos hablado de Biblia, pero no podemos ignorar los acontecimientos históricos que están plasmados en los libros de historia. Se habla de Virgilio, un poeta latino pagano que vivió entre el año 70 y el año 19 antes de Cristo. Oiga, escuche bien, hermano, que está viendo esta transmisión. En sus escritos, búsquelo. Virgilio separó las almas de los muertos en 3 diferentes lugares. Uno para los buenos, otro para los condenados. ¿Y qué crees? ¿Me adivina? Un tercero a donde los que no eran tan malos podían pagar sus pecados. Entonces, hermano, usted fíjese que la iglesia, la idea del purgatorio existió fuera de la iglesia. Entonces, es muy posible que, no estoy afirmando, es posible, por la coincidencia que existe en los escritos, que esto, por el contacto pagano y la influencia pagana que tiene la iglesia católica, es que se intromisó esa idea alrededor del año 300 después de Cristo. Constantino el Grande, volvemos, padre de la iglesia católica, aunque lo quieran negar, aunque lo quieran ocultar, aunque hagan berrinches y pataleen, Constantino es su padre, su creador, porque él fue el que aceptó el paganismo dentro de la iglesia católica. Él fue. Entonces, es el nacimiento completo de esa barbaridad. Yendo nomás un poquito
yéndonos más un poquito a la historia del purgatorio, muchas gracias, hermano. La doctrina del purgatorio se ve que las enseñaron teólogos católicos ya más adelante, Gregorio Magno, Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Eso se profesó en el Concilio de León en el año 1274, en la Unión de Florencia en el año 1445 y, oiga bien, se reafirmó contra las negaciones protestantes en el Concilio de Trento en el año 1545. Muchas gracias. Sigue, hermano, sigue. No, Sigue con ese dato, sigue. Sigue. Ya terminé, Sigue con ese dato. ya terminé la idea, ya terminé. Okay, está bien, hermanito. Pero fue un dato interesante porque realmente hubo una mezcla. De hecho, esa idea del purgatorio estaba en la cosmovisión griega. Eso viene de los griegos. Ese inframundo que tiene que pasar por un proceso. Sí, los dioses paganos, pero también los egipcios lo tenían, también los babilónicos lo tenían. O sea, esto es una visión que obviamente los griegos asumen y que los romanos también asumen, porque los romanos eran muy abiertos a todas esas ideas politeístas, ¿no? Y le cambiaban los nombres a sus dioses y el inframundo ahí involucrado. O sea, ese dato muy... Sí. Hermano, fe y razón. Aquí queda una pregunta, ¿no? Rapidito. ¿Por qué razón el hombre necesita otras vías? Porque él sabe en su interior que es pecador y sabe en su interior, porque Dios le ha puesto el temor a Dios, él sabe que está fallando y está en contra de Dios. Entonces, él busca otras maneras, cómo satisfacerse a él mismo, buscando otras vías de salvación, ya que por el Dios que él conoce, no lo va a lograr. Entonces, deja a Dios para irse por otras vías. Eso yo puedo entender, hermano, pero sigue, hermanito. Mira, hay que ser también honestos con la historia. Cuando esta idea salió del purgatorio, con el Papa Gregorio el Grande, le decían, ¿no? Gregorio Magno, la iglesia no estaba de acuerdo con él. Es decir, había un grupo importante dentro de la iglesia que le hizo oposición a esa idea. O sea, y lo vio de manera como que fuese algo ficticio y que no estaba en las Sagradas Escrituras. O sea, le hicieron oposición gente dentro de la misma iglesia, porque tenemos que, vuelvo y repito, hay que ser honestos. En la misma iglesia, en el proceso de la historia, ha habido personas que, aún siendo parte del conglomerado de la estructura, pues ellos entendían cuando alguien le traía algo que no podía defenderse desde la palabra de Dios, y eso le hizo oposición. Obviamente estamos hablando de un papa que lo impuso, a pesar de que se le estaba diciendo que esto no se podía defender con la Biblia, es que no había forma, y se lo dijeron y él lo impuso. Obviamente, al esto estar ahí, le sacaron provecho, porque como muy bien dice nuestro hermano el pastor Luis Castro, y también nuestro hermano Samuel León y nuestro hermano Lidio Guerrero, ahí comenzaron a construirse una serie de procesos y procedimientos para conseguir fondos para la iglesia, y esos indultos que se pagaban, bueno, pues eso formó parte de la riqueza de la Iglesia Católica, de las tantas riquezas que tiene. Obviamente, con esto voy a concluir para que pasemos al tema del bautismo, que es muy importante también y no alargar la transmisión. Obviamente tenemos... Le falta a Samuelito. A Samuelito, que había salido. Sí, es cierto, Samuelito, discúlpame. Bueno, obviamente, con esto termino. Si nosotros vamos a decir que ahí dentro son mentirosos los feligreses, no, yo no le pondría mentirosos a los feligreses. Yo le diría que ellos están recibiendo una mentira porque ellos creen ciegamente en que eso es verdad. Y al no haberle llegado el conocimiento de la verdad, como dice la palabra de Dios, pues ellos están siendo guiados como ovejas al matadero. Ellos no son los mentirosos, ellos son los que reciben la mentira. Y los católicos que reciben eso, los feligreses, muchos amigos que los queremos mucho y los amamos en el amor de Cristo. Amén. Entonces, por eso nosotros somos insistentes en hacer este tipo de programas y decirles, si no confían en nosotros plenamente lo que le estamos diciendo,
Vayan a la palabra de Dios y confróntennos con la palabra de Dios, con lo que nosotros estamos trayendo, los versículos, los capítulos, el contexto histórico, todo el capítulo completo, toda la hermenéutica, para ver si lo que estamos diciendo ahí no es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que dicen los textos. Es más, yo me voy más lejos y con esto termino. Si a mí me encuentran un solo versículo, Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento, es más, no me voy más lejos. Se la voy a poner más fácil. No un versículo, un párrafo que diga que nosotros vamos a un purgatorio. Purgatorio. Yo abandono completamente toda mi cosmovisión evangélica que tengo. Y voy a donde el Papa y le beso los pies y me tiro una cruz ahí con un yeso ahí, me voy, hago una procesión en el país entero, República Dominicana. Si me encuentran un solo término que diga que nosotros vamos al purgatorio, que lo diga Pablo, que lo diga Pedro, no que me traigan de que no, que aquí en el Antiguo Testamento, en los libros de Macabeo segunda, Macabeo rezó por los muertos y por rezar, ahí no dice purgatorio, que me diga purgatorio, un término específico, que a lo mejor yo leyendo la Biblia, porque yo no es que yo me conozco la Biblia completamente de memoria y full, ¿no? Yo la estudio, yo la leo y la requete leo porque hay cosas que uno se le olvida. Pues entonces que me encuentren esos, que a lo mejor se me ha pasado el término purgatorio, Antiguo Testamento y Nuevo. Y les dejo ese reto a mis queridos amigos católicos. Por ahora es una mentira, como la misma Iglesia Católica lo dijo en su momento, que ese Papa dijo algo que no estaba en la Biblia. Adelante, hermanito Samuel León. Muy bien, hermanos. En sí, resumimos en algo que es muy importante. Y esto se llama ignorancia total. ¿Por qué? Porque la persona no se informa, no quiere información. El Señor nos dejó el documento más sagrado para que nosotros nos informemos. Pero el ser humano no quiere informarse. Entonces ahí se aprovecha la prostituta, la Gran Babilonia, y se nos presenta una religión muy diferente a la doctrina de Jesucristo. ¿Y qué es esto? Seguir a Jesús, hay exigencias. Somos luz del mundo, somos sal del mundo. Pablo dice que el verdadero cristiano se identifica por los frutos. Ahora, seguir a Jesucristo es estar sometido en una obediencia total hacia Él. Pero ahí se nos presenta la opción de la prostitución dogmática. Ahora, la gente que es ignorante y que no tiene conocimiento y no quiere ilustrarse, entonces acepta las enseñanzas de los hombres corrompidos. Aquellos líderes que dicen tener la verdad, y como estamos hablando en el tema del purgatorio, que es muy importante, ahora ser católico es una cuestión de conveniencia. ¿Por qué? Porque católico es una prostituta, un ladrón, un asesino, un narcotraficante, un político. Todos son católicos, señores. Entonces, ese es el lado tan fácil de captación de este movimiento católico para aprovecharse y engañar a la humanidad de esta manera tan terrible, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos claramente que Jesús nunca jamás vino con un imperio católico, con un imperio económico. No vino con un imperio religioso, ni tampoco vino con un imperio militar. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar. Aquel católico que es de verdad, que dice ser católico, tiene que evaluar. La Iglesia Católica es el imperio más poderoso en el mundo en la economía.
maneja la política mundial y tiene también la religión mundial. De lo que el apóstol Pablo declara en su carta de Corintios, dice, nosotros somos abofeteados constantemente. No tenemos casa, no tenemos ropa, nuestros calzados se han envejecido. En realidad, el Evangelio es un estado también de sufrimiento, porque Jesús dijo, carguen su cruz y sígueme. Los apóstoles llevaron las penalidades del sufrimiento, porque ellos fueron los que llevaron las doctrinas, y por eso nosotros llevamos la doctrina apostólica. Y es algo muy penoso de ver que hoy en día la humanidad prefiere la religión católica por conveniencia, porque ahí nadie les estorba. Y aceptan las mentiras tan viles, tan paganas, donde se dice que si muere tu padre o muere tu madre, lo sacamos del purgatorio. ¿Qué evidencias hay? ¿Acaso un sacerdote puede descender abajo y salir de abajo llevando a su difunto hacia el paraíso? Señores, esto es una mentira infantil. En esas cosas la humanidad ha caído en la mentira. Por eso de que seguir a Jesús es difícil, porque hay mandamientos, hay preceptos. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos mandó y ordenó. En cambio, ser católico, ahí tenemos una gama de prostitución dogmáticas. Ahí tenemos las mentiras del purgatorio, que es una de ellas. La transustanciación y todas las cosas que vilmente puede decir que los papas son declarados en personas infalibles, y la palabra infalible es una persona, es sinónimo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla. Es eterno, es perfecto. Y estos hombres corrompidos se declararon en ser infalibles. Gracias, hermano. Bien. Déjame leer algo nada más y ya te doy el paso. ¿Ok? Déjame. Hablando de lo que Samuelito está hablando, ¿no? O sea, proclamando, y todos nosotros, de que no odiamos al católico. Sinceramente, no lo odiamos. Y que nuestra sangre, pues, si no se le habla, caerá sobre nosotros. La palabra bien es explícita y es concisa y precisa. Entonces nosotros, como siervos de Dios y como sabemos la verdad, tenemos que declarar la verdad, así como Cristo vino y declaró la verdad. Y se fue contra todo falso, mentiroso, fariseo, escriba y saduceo, que por eso lo mataron. Pero mira lo que dice aquí la palabra acerca de lo que estamos tocando este tema. Dice aquí, en Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Escucharán bien, mis amados amigos y hermanos. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esto es muy serio, hermano. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es profética. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Si la palabra de Dios dice que aquí nosotros, conociendo la verdad, no lo hablamos, Dios nos demandará por las sangres que no le hemos hablado en aquel día. Y es clara. Ezequiel 3:18 dice así. Bueno, Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestares al impío y él se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Bendito sea Dios y alabado sea su nombre. Dice más abajo, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad,
y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le porque tú le amonestaste, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, yo de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Mire, es algo muy serio, hermanito. O sea, esto no es algo que, por ejemplo, dicen los católicos, ah, no, ¿por qué atacas tanto a la iglesia católica? Ah, no, ¿por qué? No, aquí no estamos atacando a la iglesia católica. Estamos queriendo ver que por medio de nuestra palabra, no es nuestra palabra, sino por medio de la palabra de Dios, muchas gente, muchas personitas, muchas amitas entren al conocimiento, porque esta palabra yo lo sé. Si yo no hablo la verdad, sabiendo la verdad, Dios me va a demandar de las muchas almas que están en tinieblas y se van a ir al infierno. Eso era, hermanito. Sigue. Bueno, entonces para pasar al otro tema, ¿no? Que creo que con una sola ronda, dándole un buen tiempo a cada uno de los hermanos, lo vamos a cubrir porque es muy fácil el tema del bautismo. Yo quiero cerrar este capítulo de este tema del purgatorio ya de una manera, de una vez y por todas, porque hemos dado demasiada evidencia. Ya el que quiera seguir engañado y en ceguedad o en ceguera, perdón, pues ya será responsabilidad de esa persona. En Hechos, capítulo 2, ¿no? Del 29 en adelante, da una evidencia muy clara y contundente. Aquí dice, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, hablando de Cristo, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. O sea, David ya sabía de eso, que no fue abandonado en el Hades, hablando de Cristo, ni su carne sufrió corrupción. Bien. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así Amén. que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, oiga lo que dice esa revelación, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo lo dijo. Todo lo que dijo de nuestro Señor Jesucristo. Porque David no ascendió a los cielos. Ahí no habla de ningún purgatorio. Así que, hermanitos, vamos a comenzar contigo nuevamente, Ángel, para que entonces nosotros podamos ver con una sola ronda de cada uno de nosotros, creo que para no extender la transmisión. Está bien, perfecto. ¿Por qué el bautismo de bebés no es el verdadero bautismo de las Sagradas Escrituras? Bueno, entendemos, hermanos, de que el bautismo de bebés, yo siempre lo digo y lo declaro, yo puedo bautizar a mi hijo, ¿verdad? Porque yo soy ministro de Dios, yo puedo bautizar a mi hijo, a mi bebé, pero eso lo que yo bautizo, porque tengo la autoridad de Dios, eso no le va a dar la salvación. Hay que diferenciar dos cosas. La doctrina de la Romana Católica dice que el bautismo salva. El bautismo salva. ¿Qué es diferente a que yo le bautice para que reconozca? O sea, estamos haciendo reconocer a mi hijo, ¿verdad? A mi hijo, que hay un Salvador, que hay un Señor de su vida. Por lo general, la palabra mismo lo dice. Escuchen bien, en Marcos, ¿verdad? En Marcos 16:16. Vamos a comenzar con Marcos 16:16. Dice así la palabra de Dios. Marcos 16:16 dice, desde el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea,
¿qué nos manda primeramente nuestro Dios? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y escucha bien, la primera situación que los amigos católicos no quieren entender y enseñan cosas que la palabra no enseña, es ir y predicar el evangelio. Escuchen bien, el evangelio, no el bautismo. Jamás Jesús también enseñó el bautismo. Nuestro Señor mismo dijo, arrepentíos y convertíos al Señor y al evangelio. Jamás dijo que el bautismo es principal para los hombres. Vamos a leer esto. Dice así, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere en el evangelio y fuese bautizado, será salvo. O sea, ¿qué es lo primerito? O sea, para nuestro Dios eterno, ¿qué es lo primero y lo primordial para la criatura? Que conozcan a este Salvador, que conozcan a este Cristo que derramó su sangre preciosa en la cruz para la salvación de todo incrédulo, de todo pecador. Eso es la base principal por la cual nuestro Señor vino, a que le conozcan a Él y a que conozcan a su Padre a cual envió. No es el bautismo. El bautismo es lo secundario cuando una persona, ¿verdad?, se ha convertido y cree en Cristo. Entonces nosotros procedemos a bautizarnos para hacer confesión de fe, de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a ser el dueño absoluto de nuestras vidas y de nuestra alma y de nuestro pensamiento, porque la palabra está escrita, amarás a tu Dios con toda nuestra alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces nosotros los cristianos entendemos eso. Entonces, después de creer en el Evangelio, después de saber quién es este Cristo, quién es este Salvador que es santo, santo, santo y dio su vida por rescate de muchos, entonces ahí procedemos al bautismo. Pero es solo una confirmación de fe, más no para que nos salve. Porque el que nos salva es Cristo. Porque el que nos salva, como dice en Efesios 1, dice así, escucharán bien. Efesios 1, escucharán bien lo que nos dice Efesios 1, 12. Escucharán. Dice así la palabra de Dios. Efesios 1, 12. Espera un ratito, se me está perdiendo aquí el... A ver si aquí está ya. Aquí está. Efesios 1, 12 dice así la palabra de Dios, lo que estamos hablando del Evangelio. Cristo se enfocó más en la salvación y en el Evangelio que él vino a proclamar a los que estaban en pecado. Dice así, Efesios 1, 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, vosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en él, ¿en quién? En el bautismo, no, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué dice el evangelio de vuestra salvación? Porque este manual es el manual de vida para todo creyente, que primeramente tiene a Cristo como su Señor, luego le tiene a Cristo que a través de Cristo va a ser enseñado. Entonces, ahí encontramos la salvación. Tiene que creerle a Cristo, no solo creer en Cristo, sino que creerle a Cristo lo que Él habla a través de sus santas escrituras. Entonces, ahí procedemos al bautismo, que también es bíblico. Yo no estoy negando el bautismo, es bíblico. Entonces, una vez que confirmamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, ya le conocemos, entonces porque nosotros tenemos conciencia y tenemos razonamiento por nuestra fe, porque además una cosa, hermano, el bautismo católico es impuesto, innecesario. Es una imposición, no es por fe. El bautismo no es por fe de la Romana Católica, porque si fuese así, entonces todo el mundo sería salvo. No necesitamos reconocer a nuestro Señor y Salvador como nuestro Señor, Salvador y Jesucristo. Entonces no necesitamos el evangelio, si ya tenemos el bautismo que salva. Entonces, es una mala práctica y también es satánica. Porque primeramente, para que tú puedas
ser salvo tienes que reconocer el Evangelio. Reconocer el Evangelio a través de las Santas Escrituras y conocer y reconocer a ese Salvador. Entonces, un niño no puede creer en el Evangelio, no puede. Entonces, es una imposición mal practicada, es una práctica mala. Entonces, jamás un niño puede creer en el Evangelio y creer por fe, porque dice que por fe somos salvos, por fe, no por el bautismo. Y es más, la palabra mismo dice, el que oyere el Evangelio, a ver, ¿cómo dice? A ver, déjame hablar. Dice que por fe sois salvos por medio, a ver, que por fe sois salvos por medio del Evangelio. No, estoy mal. Déjame, a ver, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Exactamente. Exacto. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice la fe viene por el bautismo y luego oír el Evangelio. No, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, una persona que tiene conciencia, 5 sentidos completos, para definir y para aceptar y para que su fe sea precisa y concisa, tiene que tener 5 sentidos completos. Y ahí, pues, a tomar la decisión, si aceptar al Señor Jesucristo o rechazarlo. Entonces, ahí viene el bautismo. Yo creo en el bautismo, que también es para salvación, pero primero tienes que creer en el Evangelio, que es poder de Dios para el que cree, pero para el incrédulo, lamentablemente, será desechado. Eso, mi hermanito, lo que puedo aportar acerca del bautismo. Muy bien, vamos a darle ahora la participación a nuestro hermano Lidio Guerrero. Adelante, Lidio. Bueno, hermano, gracias. Vamos a participar ahora del bautismo falso de bebés. Vamos a comentar con la Biblia, hermano. Los católicos dicen, pero es que los evangélicos todo es con la Biblia, todo es con la Biblia. Pero ellos son todo tradición, todo tradición, todo tradición a lo carnal. Sí, nosotros es con la Biblia, porque es la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra aquí, dice, el niño Jesús en el templo, voy a leer un poquito. Dice, San Mateo capítulo 2, versículo 41 adelante, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vemos que este niño Jesús a los 12 años, él desde que nació, él tenía que ser supuestamente, vamos a hablarlo a la doctrina católica romana, bautizado por los sacerdotes en el templo. Si eso fuera así, un ejemplo. Pero Jesús, el Señor, a los 12 años estuvo en el templo enseñándole a los maestros. En ninguna parte aparece que Jesús fue bautizado desde niño. Ahora volteamos aquí a San Lucas, capítulo 3, verso 21, dice, el bautismo de Jesús. Entonces, ¿a los cuántos años se bautiza el Señor aquí ya? El Señor se bautizó adulto. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. Entonces, para que los niños sean bautizados, tenía que haber sido bautizado Jesús desde niño, para entonces ver la doctrina bíblica del bautismo de los niños. Así es. Pero como vemos que ni siquiera Juan, que también fue bebé, la Biblia no registra que Juan fue bautizado por su padre, que era sacerdote. Amén. Tampoco. Amén, amén. Para que se iniciara el bautismo desde Juan, Juan ha tenido que haber sido bautizado, pero el bautismo viene Juan preparando el camino del Señor, invitando a los adultos al arrepentimiento. Juan no invitó al Señor Jesucristo a un arrepentimiento. No. El Señor Jesucristo, ¿por qué se bautizó? Dice la gente, pero ¿por qué se bautizó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se bautizó para que se cumplan las escrituras. Porque si el Señor Jesucristo no se hubiese bautizado, la gente tomaba como pretexto, yo no me bautizo porque el Señor no se bautizó. Ahí vemos claramente que el bautismo de niño, si fuera bíblico, entonces se hubiese bautizado el Señor Jesucristo desde niño. Sus padres lo hubiesen llevado al templo
ante el sacerdote, y el sacerdote cumplía, si fuera bíblico, cumplía las escrituras de bautizar a los niños. Pero como no hay Biblia que registre que los niños tienen que ser bautizados, el Señor Jesucristo no se bautizó desde niño, sino desde adulto. Vamos a ver aquí, capítulo 3, verso 1 en adelante. En el año 10, bueno, vamos a leerlo desde el 2, verso 2, 1, 3, 2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué pecados tienen los bebés? Ahora, el adelanto de bautismo de los niños con la doctrina de la Iglesia Católica Romana es una trampa satánica para asegurar las almas desde niños. Vemos que los niños son bautizados en la Iglesia Católica Romana para salvación, supuestamente la Iglesia Católica Romana y su doctrina, pero resulta que ya cuando estos niños se vuelven adolescentes, desde los 12 años en adelante, 13, 14, 15, 18 para adelante, que ya son adultos, se corrompen, se vuelven ladrones, borrachos, sicarios, mentirosos, idólatras, homosexuales y lesbianas. ¿De qué le sirvió el bautismo de niños? ¿Era para arrepentimiento de los pecados de esos niños? Falso. Falso, porque el Señor dijo claramente en la Biblia: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor está diciendo que el que no se vuelva como uno de estos pequeñitos no entrará en el reino de los cielos, queriendo decir que nosotros los adultos nos volvamos como niños inocentes, dejando el pecado, apartándonos del pecado. Ahora, el bautismo es representante, o se representa también con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para reconocer de que sepultamos el hombre pecador, y al salir de las aguas resucita un hombre nuevo para Cristo y vivir una vida nueva. Entonces, cuando al niño lo mojan con agüita en las tinas de la Iglesia Católica Romana, ellos de qué pecados aún ni siquiera hablan para confesar qué pecado han cometido. Entonces vemos que esto es falso. 10 segundos. Una doctrina antibíblica satánica. Sigue, hermano. Bien, entonces continuamos con el pastor Luis Castro. Adelante. Ok, me gusta los argumentos y la palabra que han dado cada uno de los apologistas aquí presentes y los hermanos, y básicamente todos coincidimos en que es un requisito que precede al bautismo, es el hecho de tener la fe. Y en cualquier versículo que usted lea que habla de bautismo, siempre precede el hecho de que hay que tener fe primero. Y un bebé, es imposible para un bebé que tenga fe. Entonces, yo quiero, en vez de abundar más sobre lo mojado, decimos nosotros, meterme un poquito ya más profundo a unos argumentos que utilizan la gran ramera hereje, católica, romana, diabólica, satánica, donde comparan el bautismo de bebé con la circuncisión. Y ellos, yo he visto en muchos debates, que incluso he visto en debates que son argumentos a veces muy torcidos, muy fuertes, que ellos presentan, que muchos de los hermanos no pueden muchas veces defenderse cuando ellos vienen y comparan la circuncisión con el bautismo. Sabemos que la circuncisión, perdón, discúlpeme, la circuncisión se hacía al bebé
en los primeros 9 días tenía que circuncidarse a bebé. Y vemos que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 12, de hecho, empieza en el versículo 11 aquí de Colosenses. Dice, en él también fuiste circuncidados. Oiga bien, esto es muy importante, esta palabra de Pablo. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Ujú. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermano, aquí hay palabra poderosa, déjeme decirle. Amén. Y luego Pablo viene y habla del bautismo, en el versículo 12, sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe, aquí habla la fe, Amén. en el Mediante poder la fe, de lógico, Dios. lo primero. Amén, Amén. amén. En el poder de Dios que se levantó de los muertos. Entonces, aquí cuando vemos el versículo 12, aquí nosotros nos llega a la mente varias cosas. Está claro que Pablo está mencionando el rito iniciador, que lo era, la circuncisión iniciaba a un bebé hebreo al culto judío, podemos decir, y podría torcerse aquí fácilmente, como hacen los amigos católicos. Yo no le llamo hermanos, y eso es otro tema. Entonces, es cierto que la circuncisión, el bautismo, ellos emplean algo similar, o sea, tienen parecido, pero hay que ver que aquí está comparando la circuncisión en Cristo, que es un repudio a la carnalidad, es sepultarnos nosotros, crucificar nosotros nuestra carnalidad, nuestros deseos carnales en Cristo Jesús. Entonces, Pablo desaprueba la continuidad de la circuncisión y en cambio Pablo aprueba el bautismo cristiano. Pero no podemos deducir que el bautismo también es un rito de iniciación, que es uno de los argumentos que los católicos, yo lo he visto en sus debates con los apologetas, ellos utilizan el bautismo, es un rito de iniciación, y luego vienen y hablan de la circuncisión. No son iguales, porque la relación entre el bautismo y la circuncisión es algo más compleja. Entonces, el apóstol Pablo, en el versículo que yo le acabo de leer aquí, él establece la circuncisión física que antecede la circuncisión espiritual de Cristo. Es decir, el rito iniciador del nuevo pacto no es la purificación por medio de la eliminación de un mero trozo de carne, sino en Cristo se elimina todo el cuerpo de la carne. Aleluya, gloria a Dios. Bendito, alabado sea su nombre. Amén, Señor. Entonces, la circuncisión del antiguo pacto se cumple en el nuevo pacto no por el bautismo, hermano, no es el bautismo, sino la circuncisión hecha a manos, o sea, sin manos, la operación purificadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿tienen relación el bautismo y la circuncisión? Absolutamente no. Absolutamente es un argumento que, a pesar de que lamentablemente por falta de conocimiento de personas que se ponen a debatir, no saben cómo responder a los católicos, porque realmente es un argumento fuerte que ponen, realmente no tienen nada en común. ¿Por qué? Porque la circuncisión estaba hablando ya de la obra purificadora de Cristo que se elaboró en la cruz. 10 segundos. Entonces, el pacto, el nuevo pacto, la circuncisión ya no tiene cabida, porque ya en el nuevo pacto, nosotros en Cristo ocurre una transformación
completa del ser humano. Hermano, usted se pone a ver, y yo a veces me fijo la transformación divina que hay de las personas, y solamente Cristo es el único capaz de transformar un ser humano que antes era pecador, ladrón, robaba, adúltero, matón, y transformarlo y hacer una persona nueva. Gracias. Muy bien, excelente aportación ahora con relación al tema del bautismo. Vamos a pasar ahora a nuestro hermano Samuel León. Adelante. Para que pueda encender el micrófono que está apagado. Ahora sí. Listo. Ya lo explicaron con detalle nuestros hermanos. Lo importante de esto es que tenemos que hacer una comparación, una definición que es muy importante de lo que es el bautismo por aspersión, que lo hacen los católicos, que en realidad este es un método tan mentiroso, ¿no? Que también ha traído unas buenas ganancias pues para la Iglesia Católica, porque la aspersión es simplemente unas gotas de agua sobre el bebé y según ellos ya está bautizado. Pero nosotros sabemos que el bautismo, como dijo nuestro hermano Ángel, es muy importante creer primeramente. Si nosotros no creemos, entonces de nada sirve un bautismo. Y peor en un bebé. Un bebé no tiene conocimiento de nada, no tiene ni razonamientos, hermanos. Entonces, ¿a dónde está el sentido que esta criatura tiene que ser bautizada? Repito, esto es un mero negocio y que ha traído muy buenos dividendos para la Iglesia Católica. Ahora, dentro del bautismo nosotros encontramos algo que es muy importante. Los que creen primeramente son los adultos. Y como dijo el pastor Luis, Jesucristo tuvo que ser adulto para llegar al bautismo, usando el pleno razonamiento. Perfecto. Entonces, en el bautismo también viene vinculado dos aspectos muy importantes, que son los significados. ¿Qué significa el bautismo para el creyente? En primer lugar es muerte total para el mundo y nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las aguas que son por inmersión y no por aspersión, porque la Iglesia Católica lo que hace es unas gotas de agua y dice que ese es un bautismo. A eso le llaman por aspersión, es un bautismo por aspersión. Pero el bautismo creyente, el cual nosotros y lo cual Juan el Bautista solía bautizar a la gente, era en el río del Jordán. Muy bien. Tiene un significado profundo y no solamente muerte para el mundo y nuevas criaturas en Cristo Jesús. El río es el que lava, el río es el que lleva. Y la inmersión total sobre el agua, y cuando sales del agua, tiene la simbología muy importantísima, renacimiento en Cristo Jesús. Y eso tenemos que considerar que es muy importante. Dos, no solamente eso, hermanos, sino que el bautismo también tiene otra profundidad más allá del renacimiento cristiano, sino que tiene el significado, y ahí está, en el nombre del Padre, como Jesús dijo, de ir y bautizar, predicar primeramente el Evangelio, como dice el hermano Juan Ángel. Tenemos que predicar el Evangelio y llevar las buenas nuevas a toda la humanidad. Luego después viene el bautismo.
sabemos que el bautismo no salva, pero es un mandato de Cristo. Ahora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí se resalta la deidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, los tres han operado de una manera diferente en la historia humana. El Padre en la creación, el Hijo en la salvación y el Espíritu Santo en la santificación. Ese es el sentido del bautismo. O sea, nosotros tenemos que siempre, sí o sí, tenemos que bautizarnos. Pero lo primero, como dijo aquí Ángel, tenemos que creer, tenemos que ser auténticos creyentes. Amén. Hombres con las características del sello divino y de la marca de los cristianos, porque el Espíritu Santo es el que marca. 10 segundos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estas cosas. Gracias, mi hermano. Amén, amén. Amén, así es. Bueno, yo voy a terminar la transmisión. Cuando termine entonces de dar mi aporte, me gustaría que el pastor Luis Castro hiciera una oración de cierre y entonces también que en otra próxima transmisión pues podamos compartir todos y otros hermanos también sobre algunos otros temas que están quedando en el aire y que nuestros amigos católicos necesitan conocer, pero principalmente desde la palabra de Dios. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Ángel comenzó diciendo que si hay una autoridad en la iglesia que llevan a un niño y lo bautizan, aunque sea por aspersión, pues eso simplemente pasaría a ser parte quizás de un rito reconocido dentro de la misma iglesia, formaría parte de una tradición de la misma iglesia. Esto no sería un pecado, pero tampoco no sería conforme a la doctrina que establece la Iglesia Católica, en donde dice que ese niño ya se le perdonaron todos los pecados por el bautismo y va a ser salvo. Es decir, no sería el mismo sentido. Al igual que una iglesia que no asume que un niño se lleve para echarle agua por aspersión, ni siquiera teniéndolo en cuenta como parte de una tradición de la misma iglesia, sino que llevan a los niños y lo presentan para que sean bendecidos, le hacen una oración tanto al niño como a sus padres, pero esto no implica que el niño tenga conocimiento pleno del pecado, de que se está siendo bautizado porque tiene fe o creyó para ser bautizado, sino como lo hacía el antiguo pueblo de Israel, de que se le llevaba a los niños, se hacía una oración y se le presentaba al Señor. Es decir, en esa parte no sería un conflicto. Nosotros no estuviésemos entonces discutiendo sobre el bautismo ni debatiendo, si fuese de la manera correcta como la palabra de Dios lo presenta. Un punto importante que tocó el pastor Luis Castro, yo creo que él dio en la diana, ¿no? O sea, ayudó a complementar todo lo que ustedes, mis hermanos, dijeron. Ese capítulo de Colosenses 2, versículo, me parece que del 11, ¿verdad? En adelante, donde habla de la circuncisión. Pablo está haciendo una analogía. Amén. Sobre la circuncisión y el bautismo. Es una analogía, pero Pablo lo hacía sabiendo muy bien las escrituras, sabiendo que eso no era algo que él estaba mencionando en ese momento como algo nuevo, sino que venía del Antiguo Testamento. Hablaba de la circuncisión del corazón, que es la circuncisión espiritual del Espíritu del Señor. Y esto no es del Nuevo Testamento, esto viene del Antiguo Testamento. Entonces yo voy a terminar mencionando unos versículos importantes para que nuestros amigos católicos sepan de una vez por todas que no necesitan nada más, que todo está en las Sagradas Escrituras. Todo está en las Sagradas Escrituras, no hay que buscar más nada. Miren lo que dice Deuteronomio 30, versículo 6. Tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mira dónde está diciéndolo ya Moisés,
que Dios nos circuncida el corazón, es el Espíritu del Señor. Deuteronomio 10, versículo del 14 al 16. He aquí el Señor tu Dios, he aquí al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a sus descendencias después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad pues vuestro corazón, circuncidad pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, cuando él dice circuncidad vuestro corazón, es que el Señor, o sea, que tengan apertura, creer en el Señor para que él circuncide su corazón. Y Pablo conocía muy bien esto. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios. ¿De qué? De vuestros corazones. No del prepucio de la circuncisión normal de los pequeños. Del corazón, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga con fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. El Señor pide circuncidar el corazón y Pablo habló de eso también en las cartas. Y yo pudiera seguir diciéndole todo lo del Antiguo Testamento. Mira donde Pablo lo menciona en la carta a los Romanos, capítulo 2 del 25 al 27. Pues ciertamente la circuncisión es de valor, y si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, el incircunciso cumple los requisitos de la ley, pero vamos aquí, ok. No de circuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Pablo estaba hablando de la circuncisión de la ley, pero también Pablo estaba hablando de la circuncisión del corazón. El único que da la circuncisión del corazón es el Señor, porque la circuncisión de la ley la dan los hombres. Tú llevas a tu niño, le cortas el prepucio y ese niño puede ser pecador y puede violar la ley. Pero como nosotros no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, entonces Pablo habla de la circuncisión del corazón. Esas son de las cosas que nuestros amigos católicos no entienden porque no quieren profundizar en las Sagradas Escrituras, porque quieren tomar un solo versículo e irse a la patrística, e irse a la didaje, e irse a lo que dicen los papas, e irse a lo que dicen los concilios. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es lo que está en las Sagradas Escrituras. No, fue razón. Sí, hermano. ¿Me deja leer un texto, unos versículos de lo que usted está hablando? Sí, por supuesto. Y cuando lo lea, entonces pasamos a la oración de nuestro hermano, el pastor Luis Castro. Listo. Mira lo que dice aquí. Que en ninguna parte de la Biblia habla de bautismo de niños, pero sí habla de la circuncisión. Los padres del Señor Jesucristo, que fue José y María, ellos al cumplir los días vamos a leerlo en San Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, los padres cumplieron que la ley judía, ¿cierto? La ley judía circuncidando a su primer hijo mayor. Dice el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, a esto sí es bíblico. Presentación de los niños en el templo. Amén. Pero ya la circuncisión, pues nosotros no somos judíos hebreos para cumplir leyes ahorita, como usted está hablando, que es en el corazón. Sigue, hermano. Así es. Bueno, pues entonces pasamos a la oración final, agradeciéndole a todos los que se han conectado aquí en el canal de Angelito, agradeciéndole a Ángel que me haya dado el privilegio de poder moderar esto. Siempre todo será para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y en segunda instancia, para ser siervos, aunque somos siervos inútiles, pero ser siervos y hacer lo mejor que podamos para ayudar a los católicos que puedan encontrar el camino correcto a través del mensaje de salvación
que está en las Sagradas Escrituras, y solo en las Sagradas Escrituras, que ha salido de la revelación dada por nuestro Señor Jesucristo. Adelante, pastor. Muy bien, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces en oración. Bendito Dios Todopoderoso, Jehová Jireh, Jehová Rafa, oh nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que en este día podamos transmitir un mensaje, Señor, de salvación para tu pueblo. Que utilizando las redes sociales, Señor, nosotros podamos combatir, Señor, las herejías que se cometen representando falsamente, Señor, tu nombre. Amén. Señor, tú sabes que nosotros no tenemos otra intención, sino que los que escuchan esta palabra, que los que escuchan los mensajes de la Biblia, que los que escuchan la verdad, Señor, se acerquen más a ti. Tú sabes, Señor, que nuestra intención es que nadie se pierda, porque fuimos llamados, Señor, a ser la luz y la sal del mundo. Fuimos llamados, Señor Dios, a predicar tu palabra, a llevar las buenas nuevas. Fuimos llamados, Señor, a llevar la verdad. Así como tú viniste al mundo a que tu pueblo conozca la verdad, como dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, Señor Dios. Así nosotros estamos aquí, Señor, llevando tu palabra de una forma honesta, sincera y apegados completamente a la verdad, Señor. Tú sabes que no tenemos otra intención, no buscamos beneficios particulares, Señor, no buscamos economía, no buscamos dinero, no, Señor. Queremos que tu nombre sea enaltecido, Señor, y que todo el mundo conozca que tú eres Dios y que solamente en ti, Señor, hay salvación. Señor, yo quiero que tú bendigas a cada uno de los hermanos que participaron en esta prédica, en esta palabra. Yo quiero que tú bendiga a las personas que nos escucharon, a las personas que van a escuchar, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que toque sus corazones y que les permita a ellos, Señor, que abran el ojo del corazón y puedan ver la verdad, Señor, y la única verdad que eres tú, Señor. Señor, bendice a cada uno de los presentes, bendice este canal, bendice a los hermanos pastores que están aquí, Señor, y nos vamos, mas no nos vamos de tu presencia. Te presentamos Amén. Esto en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra dice así, Apocalipsis 18:4. Salid, pueblo mío, de en medio de ella, para que no recibáis las plagas que vienen sobre esta iglesia. Salid, pueblo mío, de en medio de ella. Y en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gracias, mis amaditos hermanos, por acompañarme. ¿Verdad? Estamos en otra emisión. Gracias, Samuelito. Gracias, Pastor Luis Castro. Gracias, amado Fe y Razón. Gracias, Lidio. Que Dios les bendiga grandemente sus vidas. Recuerden que mañana es otro día y cada día Dios hace nuevas cosas a cada uno. Si tienen algo más que agregar, despedirse, lo pueden hacer. Bueno, de mi parte, dándole la gloria a Dios. Solamente podemos terminar dándole la gloria a Dios. Será hasta otro día. Amén. Amén. Gracias, mis hermanitos, hermanos, que Dios les bendiga grandemente su vida, y a todos los que estaban acá presentes y a los que van a escuchar este mensaje, que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones para vida eterna o para condenación eterna, porque aquí se habló la palabra de verdad, la palabra que solo tiene la última autoridad en este mundo y en lo espiritual y en el universo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bye.